tú eres aquel hombre, ha dicho el Señor. Vamos a leer entonces Segunda de Samuel 12 del 1 al 9 inicialmente. Dice la palabra del Señor. Dios envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: habían dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive el Señor, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa, y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre, así ha dicho el Señor Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor, y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra del Señor, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Amén y amén. Muy bien, este pasaje que el Señor nos regala en este día, en el segundo libro de Samuel, nos cuenta una parábola o una historia. Algunos le llaman historia. Y esta parábola tiene el contexto de aquel evento en el cual el rey David, estando en su palacio, se pasea por las partes altas, por el terrado, y ve que cerca hay una mujer muy hermosa que se está bañando. Él manda a preguntar quién es ella, y le dicen: ella es la mujer, la esposa de Urías. Pues él, sabiendo aún esto, la llama, la manda a llamar y la toma por mujer, se acuesta con ella. Luego la manda que se devuelva a su casa. Esta mujer queda encinta, queda en embarazo, y le manda a informar al rey David. ¿Y qué es lo que hace David? Manda a llamar a Urías, que estaba en combate, que estaba defendiendo su reino, que estaba a su servicio en campo de batalla. Lo manda a llamar para que él vaya y pase unas noches con su esposa, de tal manera que él piense que el hijo que ella va a tener sea de él. Pues esto no sucede, y Urías en ningún momento llega hasta la puerta de su casa, sino que él, por honrar al rey David y por honrar a sus compañeros de ejército, dice: no está bien que yo no esté combatiendo, y todos mis hermanos, toda mi familia estén en campo de batalla y yo no. Y decide no estar con su esposa. Ante esta situación, David lo envía nuevamente al campo de batalla, pero con una orden para que se la entregara él mismo, incluso al jefe, al comandante del campo de batalla. Él no sabía, Urías no sabía qué mensaje llevaba, y aquel mensaje decía que lo pusiera en la parte más riesgosa, de tal manera que si caían hombres muertos, él sería entre ellos. Y de esta manera buscó, así sucedió, murió Urías, y de esta manera buscó acallar el pecado, tapar el pecado. Cuando Urías muere, entonces él se casa o toma como esposa
a Betsabé, la esposa de Urías, y para él queda todo solucionado. Para él el pecado ya quedó oculto. Pero se le olvidó lo más importante, y es que aunque los pecados de nosotros los seres humanos, aunque el pecado del hombre sea oculto, sea tapado delante de los ojos de los otros seres humanos, de nuestros semejantes, no sucederá jamás, nunca ha sido ni lo será, delante de los ojos de Dios. Dios ha visto el pecado de David, como ha visto el pecado suyo, y todos nuestros pecados Él los conoce. No nos podemos ocultar de Él, no podemos guardar de Él, ni siquiera los más íntimos de nuestros pensamientos o los más ocultos deseos de nuestro corazón. Dios los conoce todos, absolutamente todos. Y como todo pecado tiene que ser castigado, pues ha llegado el momento para que David dé cuenta de esto. Y esto es importante que lo comprendamos todos nosotros, porque la palabra del Señor nos enseña que Dios al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Esto lo hemos conocido, lo hemos leído en Hebreos 12:6. Y entonces allí encontramos que el amor de Dios también se manifiesta cuando nos reprende, cuando nos castiga. El Señor también allí está obrando cuando nos está llamando la atención, porque pensamos que el Señor solamente está orando cuando las cosas a nosotros nos están saliendo muy bien. Y entonces decimos, sí, con gratitud, es que el Señor está conmigo. Incluso pueden estar saliendo las cosas en nuestro entorno muy bien y estar nosotros en desobediencia. Era lo que le pasaba a David. Hasta ese momento a él estaban saliendo las cosas muy bien. Estaba planeando las cosas y él seguía siendo un rey con muchos honores. Nadie se había dado cuenta de todo lo que había sucedido, pero el Señor sí lo había visto. Y como Dios amaba a David, era el momento de reprenderlo. Y esto, repito, lo debemos de comprender nosotros, porque si nosotros tenemos una verdadera comunión con nuestro Dios, si estamos en desobediencia, si cometemos pecados, si no nos arrepentimos, si no lo confesamos, es necesario que Dios, que recibamos de Dios la reprensión, el castigo, que puede venir de muchas formas y de muchas maneras. Y cuando decimos si no nos hemos arrepentido, si no lo hemos confesado, es que haya un verdadero arrepentimiento. Darle la vuelta a esa situación, confesarla delante del Señor y no volver a hacerla, no volver a practicarla. Y entonces allí donde viene la palabra del Señor a Natán. Natán era un profeta de Dios, ya había muerto Samuel y su sucesor era Natán. Pues allí Natán es enviado al Señor, por el Señor es enviado a David. Y esto lo encontramos entonces, versículos del 1 al 4, donde dice: Dios envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: habían dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces, la parábola que el Señor le entrega a David a través de Natán es un acto de injusticia, un acto que es despreciable, porque el hombre rico tenía suficiente abundancia, y matar una oveja para compartir con el hombre que había venido, con el visitante que había venido a su casa, pues en nada le habría de faltar, nada le habría de quitar. Y no tomó en cuenta que lo único que tenía ese hombre era una pequeña oveja, un pequeño corderito, y que lo amaba mucho, que era muy especial para él y para sus hijos, para su familia, y era lo único que tenía, y con eso de hecho
el contexto nos muestra que era feliz, vivía bien, vivía tranquilo. Pero este hombre indolente le quita el corderito para guisarlo, para matarlo, lo toma, se lo quita, se lo arrebata. Y entonces Dios va conduciendo a través de esta parábola a David a que tome conciencia de una situación injusta. Dios lo está conduciendo, lo está llevando para que él reflexione en las cosas injustas que están sucediendo en su reino. Dios lo está arrastrando, lo está llevando para que él se dé cuenta la maldad que está incluso dentro de él. ¿Y cuál es la reacción de David? Eso lo vemos en el versículo 5. Allí David dice que se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre. Es decir, digo, esto no puede suceder. ¿Cómo es posible que esto esté sucediendo en mi reino? ¿Cómo es posible que esto esté sucediendo y que haya alguien tan indolente que le haya quitado a una persona que tenía solo una corderita y no haber tomado de las tantas que tenía dentro de su riqueza? Pero no esperaba la respuesta de Natán. Dijo, porque dijo, termina de decir David, y dijo a Natán, vive el Señor, que el que tal hizo es digno de muerte. Vive el Señor es ponerlo a él de presente, es un juramento. Es como si en nuestro contexto, que no lo debemos decir, juro por Dios que esto voy a hacer. Recordemos que el Señor Jesucristo nos enseñó que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. Pero en el entorno, en el contexto bíblico del Antiguo Testamento, ponían como testigo a Dios. Vive Dios, significa Dios está presente en lo que digo, es decir, se cumple porque lo estoy diciendo delante del Señor. Es un juramento que ellos están haciendo. Vive Dios, que el que hizo tal cosa es digno de muerte. Versículo 6. Y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Cuando él dice acá que debe pagar 4 tantos, es muy importante. ¿Por qué? Recordemos que cuando Jesús entra a la casa de Zaqueo, allí en los evangelios lo encontramos, Zaqueo se convierte al evangelio, cree en Jesucristo. Y entonces él dice, Señor, la mitad de mis bienes la daré a los pobres, y si algo he robado, lo devolveré 4 tantos o 4 veces. ¿Por qué? Porque esto ellos lo tenían claro en la ley, en Éxodo 22, y quiero que decir, vamos allí a Éxodo 22, versículo 1. Allí el Señor les había dicho lo que debían de hacer. Cuando alguno hurtare buey u oveja y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes y por aquella oveja 4 ovejas. Es decir, David conocía la ley. Lo que Dios había dicho, él ya lo estaba dictaminando para aquel hombre. No sabía todavía quién era aquel hombre, pero ya estaba diciendo, quien tal hizo debe devolverle a la familia 4 corderos. Si les robó uno, si les quitó uno, si se apropió de uno, debe devolverles 4. Y sigue diciendo en el versículo, volviendo a 2 de Samuel, en versículo 6, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces, la acción aquí de David es la ley, cumpliendo la ley estrictamente porque él no tuvo misericordia. Versículo 7. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Y pongamos en una situación de esta escena bíblica, ¿qué pudo haber sentido David cuando el Señor está diciendo, tú eres aquel hombre? ¿Cuál hombre? Aquel hombre insensato. Tú eres aquel hombre injusto. Tú eres aquel hombre pecador. Tú eres aquel hombre mentiroso.
tú eres aquel hombre doble de ánimo. Y vamos a ver por qué doble de ánimo. Doble de ánimo porque él no había valorado su propio pecado con la dureza que estaba haciendo cumplir la ley cuando era en contra de otro, cuando era en otra persona que debía ejecutarse juicio. Él había hecho un juramento que era digno de muerte, porque él dijo, debe devolver 4 tantos, y este hombre debe morir. Y ahora es Dios el que le ha dicho, tú eres aquel hombre. Entonces, ¿qué pudo haber sentido él? Y pensemos en nuestro propio contexto, en nuestra propia vida, qué fáciles somos nosotros para decir y para reconocer y para identificar y para señalar el pecado de otra persona. Y es que esa persona sí merece el castigo. ¿Por qué no lo ejecutan? ¿Por qué no le hacen esto? ¿Por qué no le hacen lo otro? ¿Por qué todavía está por ahí en la calle? Porque Dios no lo ha castigado. Incluso nos atreveremos a decir, no deberíamos decirlo. Y si lo hemos dicho, debemos de arrepentirnos. Debemos siempre pedirle a Dios misericordia por aquellos y que ellos puedan entender el Evangelio de la salvación, que crean en Jesucristo y que Dios los salve. Pero aún nosotros nos enardecemos como David y nos creemos los justos, porque es que nosotros no cometemos pecado, según nuestro criterio equivocado. Y es a nosotros que Dios nos está diciendo, tú eres aquel hombre. ¿Cuál hombre? Repito, ese hombre pecador. Dios nos está mirando a cada uno de nosotros, pensemos en la misma escena. Tú eres aquel hombre pecador, injusto, insensato, mentiroso, de doble ánimo, que has robado, que estás lleno de orgullo y de vanidad. Todo aquello el Señor ya lo ha visto en nosotros y no podemos ocultarlo. Claro, cuando nosotros en nuestros comentarios en la sociedad hablamos de los otros, estamos ocultando nuestro pecado. No nos están viendo a nosotros, están viendo a los otros porque los estamos señalando, les estamos hablando desde otra persona. ¿O quién de nosotros ha salido en sociedad a decirle, a comentar a la gente nuestro propio pecado, lo que yo he hecho? Es que a decirle a la gente, es que yo he hecho esto, es que yo cometí adulterio, es que yo cometí fornicación, es que yo soy aquel hombre que mintió, que robó. No lo hacemos, ¿verdad? Porque creemos nosotros más bien que el pecado de nosotros no es tan grave como si es muy gravísimo el de la otra persona. Y no nos estamos mirando a nosotros mismos. Y es allí donde Dios nos dice, eres tú ese hombre, eres tú esa mujer, eres tú ese joven, eres tú esa joven, eres tú ese adulto que está lleno de orgullos, que aún no ha perdonado a su semejante, que tiene rabias y contiendas y no lo deja dormir por estar pensando en la maldad de otros. Eres tú ese hombre que merece la muerte. Porque es que eso es lo que dijo David. Devolvámonos un momento al versículo 5. Allí él sentenció, al final dice, que el que tal hizo es digno de muerte. Y es que eso es verdad. Él no estaba diciendo nada que no estuviera en la ley. Porque la paga del pecado es ¿qué? Es la muerte. Pero él no tuvo misericordia. Y si nosotros queremos misericordia, no es mínimamente justo que pidamos para que Dios tenga misericordia de nuestros enemigos, para que Dios tenga misericordia de aquellos que están gobernando tan mal nuestros países, para que Dios tenga misericordia de aquellos que han robado tanto los impuestos del pueblo, para que Dios tenga misericordia de aquellos jefes que no le están pagando el salario justo a sus empleados, para que Dios tenga misericordia de aquellas personas que obraron mal, que entraron en fornicación. Porque si queremos misericordia para nosotros, mínimamente debemos pedir misericordia por las otras personas. Pues David no tuvo misericordia de Urías, porque David, antes de pecar, él preguntó quién es esa mujer, Betsabé. Vino a decirle, esa es Betsabé, la esposa de Urías. Y por eso el texto dice, esposa de Urías.
De una vez ya él sabía que era una mujer casada. Sin embargo, él continúa y deja avanzar la tentación, porque la tentación empieza cuando él la ve desnuda bañándose, cuando él la ve bañándose, porque el texto realmente no dice que estaba desnuda, pero sí dice que se estaba bañando. Allí está la tentación, que él le va dando rienda suelta y la manda a llamar, sabiendo que era casada. Adulterio. ¿Y qué fue lo que vimos ahorita? Que él conocía la ley y quería hacerla cumplir contra aquel hombre que le quitó la corderita a una familia pobre que solo tenía una. ¿Y cuál era la ley? Que debía volver 4 tantos. Pero también conocía la ley, el mandamiento de Dios. No desearás a la mujer de tu prójimo. Se acordó del mandamiento que era para develar, para mostrar el mandamiento que incumplió el otro, pero se olvidó cumplir el mandamiento principalmente él. ¿Acaso nos sucede eso mucho a nosotros? Se nos está olvidando a nosotros cumplir los mandamientos de Dios. Y este mandamiento en el contexto bíblico cristiano, en el Nuevo Testamento, sabemos que la salvación no es por obras, no es por cumplir los mandamientos, sino que es la salvación por gracia. Pero no significa que porque la salvación es por gracia, entonces puedo darle rienda suelta a mis malos deseos y entrar en adulterio, fornicación, mentiras, en engaños, en robos, contiendas. No, la palabra de Dios nos enseña que ahora que ya somos salvos, quiero honrar y glorificar a ese Dios que de mí tuvo misericordia y quiero comportarme dignamente delante de mi Señor. David se le olvidó lo que él debía cumplir, pero se acordó muy bien de lo que el otro debía cumplir. Y esto nos debe poner a pensar a nosotros una y otra vez. ¿Cómo estamos nosotros delante de Dios? ¿Será que podemos ocultar nuestros pecados? ¿Será que mi pecado es menos grande que el de mi vecino, que el de él sí que es bien grande? Delante de los ojos de Dios no hay pecado pequeño. Tengamos claro eso. Delante del Señor, toda obra pecaminosa es objeto de juicio. Y todo pecado es castigado y va a ser castigado. Ni uno solo quedará sin castigo. Repetimos una y otra vez, por la misericordia y por la gracia del Señor, nuestras culpas las pagó nuestro Señor Jesucristo. Pero el no creyente tendrá que pagar con su propia vida y en su propio cuerpo, con su propio dolor, los pecados por no haberse arrepentido y haber confesado que Jesucristo es su Señor y Salvador, por no haber creído que Él pagó en la cruz. Eso es para los incrédulos. Pero todos los pecados van a ser enjuiciados y castigados. Entonces el texto es muy claro. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive el Señor, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera por 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre, así ha dicho el Señor, Dios de Israel. Yo te ungí. Aquí viene algo que es muy importante. Aquí viene algo que es para tener en cuenta, donde entra el juicio de Dios y la misericordia de Dios. Porque dice de aquí en adelante, está hablando Dios: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Versículo 8. Y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te hubiera añadido mucho más. Es decir, el Señor le está poniendo un contexto claro de todo lo que él había recibido. Y ojo, yo te di. También debemos de hacer nosotros ahí un pare para revisarnos, y es: reconocemos que todo lo que somos, lo que tenemos y lo que hacemos lo hemos recibido de nuestro Señor. O aún seguimos pensando como Nabucodonosor, como nos cuenta allí el libro de Daniel, que se enorgulleció y dijo: esta es la gran Babilonia que yo construí. Se envaneció su corazón y pagó por
duro por su pecado. O nosotros estamos reconociendo que todo lo que el pan que nos comemos día tras día, que tenemos en nuestra mesa es por la misericordia de Dios, que Él nos da ese alimento, que Dios nos da el lugar donde vivimos, que Dios nos da el sustento que proviene de un trabajo de nosotros, de un hijo, de un familiar, de alguien de la casa, o aún muchas personas sustentadas por la gracia y la misericordia de Dios, por hermanos que les llevan, hermanos cristianos que les llevan un mercado, una provisión. Pues el Señor que le está recordando a David, yo te di, pero te di en gran abundancia como el hombre rico de la parábola. Yo te di en gran abundancia. Y si te hubiera hecho falta, te hubiera añadido, te hubiera dado mucho más. Versículo 9. ¿Por qué? Viene la pregunta del Señor. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Dios, haciendo lo malo delante de sus ojos? ¿Por qué hiciste lo malo delante de los ojos de Dios? ¿Por qué pusiste en poco la palabra de Dios? Y es que aquí es algo que es muy importante y viene muy para nosotros los creyentes, para nosotros los cristianos. Es que nosotros como creyentes y si somos predicadores aún más, no podemos pensar jamás que porque trabajamos para la obra del Señor, que por misericordia nos deja trabajar en su obra, dentro de su iglesia, por misericordia nos permite, porque no es que tengamos algo de valor en sí mismos. No podemos llegar a pensar que es que nosotros tenemos ciertas libertades que el resto no puede hacer y que nosotros sí. Es que el otro no puede decir mentiras, pero nosotros algunas mentiritas sí podemos decir. En lo absoluto, definitivamente no. Es tomar en poco la palabra de Dios, porque aunque la conocemos, no la ponemos por obra. Aunque Dios nos ha enseñado su voluntad, hacemos caso omiso. Por eso dice haciendo lo malo delante de sus ojos, porque Dios lo ve todo, Dios lo sabe todo, lo conoce todo, escudriña todo. El que nos dio todo, sabe lo que tenemos y sabe lo que hacemos con lo que Él nos dio. ¿Qué hacemos con nuestra vida? ¿Qué hacemos con nuestros ojos? ¿Qué hacemos con nuestros oídos? ¿Qué hacemos con los bienes materiales? ¿Están al servicio de Dios? ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra del Señor haciendo lo malo delante de sus ojos? Y vuelve y le hace el resumen. A Urías, Eteo, heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Dios sabía todo y David al principio pensó que ya el todo con la muerte de Urías, se había apaciguado. Mire, si nosotros, y la palabra de Dios dice que no hay nada oculto que no salga a la luz. Si no confesamos nuestros pecados delante del Señor, tarde que temprano ese pecado va a salir a la luz pública. Por eso nosotros sabemos a través del Espíritu Santo que hemos obrado mal, que estamos en pecado. ¿Y qué es lo que nos hace el Espíritu? Nos redarguye, nos reprende y vamos delante del Señor. Perdón, Señor, porque no soy capaz de vivir, no soy capaz de dormir, no soy capaz de acostarme con este pecado que he cometido el día de hoy. Te suplico perdón. Y ojo, porque recordemos que la ley les decía allí a los israelitas que debían resarcir, debían devolver 4 veces. Y aquí hay algo que es muy importante para nosotros y es cuando cometemos un pecado es la restitución. Ejemplo, si alguien ha robado, entonces se arrepiente, confiesa su pecado delante del Señor y no vuelve a hacerlo, sí, pero le faltó algo, la restitución. Debe devolver aquello que ha tomado que no es suyo. Y si ha dañado a alguien con sus palabras, claro que debe arrepentirse, confesar su pecado delante del Señor, no volver a hacerlo, pero también le falta algo, pedirle a esta persona que le perdone, que excuse su mal comportamiento. Y así como esto hay muchos ejemplos de los que podemos tomar nosotros. No podemos tomar la palabra de Dios como poco o en poco, como dice el texto. Debemos de saber que lo que el Señor nos está regalando, su santa palabra, es para que la comprendamos y gracias a Dios que nos da el entendimiento.
Pero esa palabra hay veces martilla nuestro corazón, hay veces martilla nuestro ego, hay veces martilla esas emociones que tenemos y decimos, pero es que es muy dura la palabra, pero la debemos de recibir porque viene de Dios. Y es que Dios no le dijo a David simplemente, bueno, David, listo, está bien, entonces no lo vuelvas a hacer, no. Hubo unas consecuencias duras para David. Miremos del versículo 10 en adelante, dice, por lo cual, o sea, a causa de lo anterior, como consecuencia de lo anterior, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto menospreciaste, por cuanto me menospreciaste, y es allí donde debemos de hacer el énfasis, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. ¿Qué significa esto por cuanto me menospreciaste? Mire, cuando menospreciamos o cuando no tenemos en nuestra vida presente los mandamientos de Dios, menospreciamos al mismo Dios, al Dios que dejó el mandamiento. Es decir, si sabemos que el adulterio es pecado delante de los ojos de Dios y que Dios conoce todo, entonces cometer el adulterio estoy menospreciando el mandamiento y estoy menospreciando al Dios que dio el mandamiento, al Dios que puso ese mandato. Eso es menospreciar a Dios. Por cuanto me menospreciaste, es muy fuerte la reprensión que Dios le está haciendo a David. Y es una fuerte reprensión que Dios nos hace a todos nosotros, si estamos en pecado, para que lo abandonemos y nos arrepintamos, para que caigamos en cuenta que Dios está escudriñando nuestros corazones en todo momento, en cada instante. Versículo 11. Así ha dicho el Señor. He aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Versículo 12. Porque tú lo hiciste en secreto, allí está. David pensó que todo estaba en secreto. Pues ahora las consecuencias de su pecado, él las va a ver todo públicamente todo el pueblo se dará cuenta, toda la nación se dará cuenta, por lo que le va a pasar a su descendencia. Y es que tengamos en cuenta que cada pecado afecta a toda la familia. Un pecado en la familia los afecta a todos. Las consecuencias de un pecado afectan todo su entorno. El pecado daña a nuestra propia vida y nos quita esa comunión con nuestro Dios. Pero ese pecado también está dañando a otras personas y tenemos que ser conscientes que nuestro comportamiento debe ser digno de una persona que dice ser cristiana. Versículo 13. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Dios. Es decir, en este instante David cae en cuenta de todos los errores consecutivos que venía cometiendo. Porque es que no fue un pecado de David, fueron muchos pecados de David. Él estuvo allí aceptando, dándole rienda suelta a su tentación. Él cometió adulterio, cometió asesinato. Él mintió y quiso ocultar todo delante de los ojos de Dios. Fueron una secuencia de pecados porque un pecado lleva a otro. Es que decimos que yo cometo este pecado y que ya todo terminó ahí. No. Si no hay un verdadero arrepentimiento, una confesión, si no hay una restitución en el caso de que se pueda hacer y nos apartemos definitivamente de aquello, esto sigue creciendo como una bola de nieve. Solo hasta este punto cae en cuenta David, pequé contra Dios. De ahí dicen los estudiosos bíblicos que sale, o de ahí viene la inspiración del Salmo 51. He pecado contra el cielo y contra ti he hecho lo malo. Contra ti, solo contra ti pequé. Y viene todo esto que es un verdadero arrepentimiento, una verdadera confesión. Y entonces ahí está la misericordia del Señor. Y esa misericordia que vamos a ver aquí de Dios para con David es la misma misericordia que Dios tiene
y que tuvo con usted y que tiene y que tuvo conmigo y con todos nosotros. En el momento que nosotros confesamos nuestros pecados, en el momento que nosotros reconocemos que le hemos faltado a Dios, ¿es por qué? Porque ya en nosotros está el conocimiento de que hay un Dios santo y que nosotros somos pecadores. Y hay un conocimiento de que necesitamos un Mesías, un Redentor, un Salvador. Y que ese Mesías ya está delante de nosotros y su nombre es Jesucristo, el Hijo de Dios. Y comprendemos que Él pagó por nuestros pecados. Y entonces viene la respuesta de Dios. También el Señor, y Natán dijo a David, también el Señor ha remitido tu pecado, ha quitado tu pecado, no morirás. ¿Qué había dicho David? Que ese hombre debía morir. Pero es que la justicia de Dios es distinta a la de los hombres. Y siempre nos está dando esa oportunidad del arrepentimiento. Es que en este momento hay una oportunidad del arrepentimiento abierta para todas las personas del mundo, para todas las naciones. Todo el que venga delante del Señor, confiese sus pecados y reconozca a Jesucristo como su único Señor y Salvador, recibe la misericordia que recibió David. Recibe la misericordia que hoy recibimos cada uno de nosotros. No moriremos. Y entendamos bien el término, no moriremos, no significa que vamos a vivir eternamente en este mundo, no. Nuestro cuerpo puede morir en cualquier momento, pero no experimentaremos, no pasaremos por la segunda muerte, de la cual nos habla y entendemos a través del libro de Apocalipsis. Esa segunda muerte es que viene el juicio, y quien esté en ese juicio por no haber tenido a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, va al fuego, al infierno, donde nunca más, de donde nunca saldrá, ese fuego que nunca se apaga. Esa es la segunda muerte. De esa muerte, hoy nosotros como creyentes estamos seguros que no pasaremos. ¿Por qué? Porque si también éramos pecadores, porque si también éramos mentirosos, porque si también cometimos adulterio y fornicación y una gran cantidad de pecados, por la misericordia de Dios, que hoy nos permite que reconozcamos nuestros pecados y recibir ese perdón a través de Jesucristo. Por eso dice, no moriremos. Y el versículo 14 termina diciendo, más, por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos del Señor, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Recordemos que Betsabé quedó en embarazo, quedó encinta. David estaba llamado a ser un rey diferente a todos los reyes de las otras naciones. Y esto que cometió David era algo muy normal en todos los reyes, pero para ellos era lo mismo. Pero David, que debía ser distinto ahora por causa de ese pecado, los otros reyes, las otras naciones fácilmente se burlaban de, ese es el que dice que honra a Dios. ¿A cuál Dios? Y blasfeman el nombre de Dios, lo que sucede con nosotros los cristianos cuando estamos en pecado, cuando nos estamos metiendo en los asuntos del mundo, cuando no somos diferentes en el mundo y nos comportamos como un no creyente. Ponemos en tela de juicio el nombre santo de Dios. Y por eso Dios quita, arranca de raíz ese mal testimonio que era el hijo de Betsabé y el hijo de David. Ese hijo morirá, ese hijo murió. ¿Por qué? Porque si ese niño seguía creciendo, todas las naciones, ese es el hijo de pecado. Ese es el hijo que nació en pecado, de David, que dice que honra a un Dios que es santo. Ese es. Entonces Dios lo quita. Y por eso para nosotros es tan importante nuestro buen comportamiento, nuestro buen testimonio y quitar de nosotros todo aquello que es mal testimonio. Lo tenemos que arrancar de raíz y no permitir que siga fluyendo. Nosotros venimos delante del Señor para pedirle perdón y para pedirle sabiduría de cómo debemos obrar en cada situación. Porque en el momento que nosotros recibimos a Cristo Jesús, somos nuevas criaturas. Y a partir de ese momento debemos de cuidar nuestro testimonio. Ahora, si alguien viene arrastrando las consecuencias de un pecado que cometió cuando no era creyente, debe presentar esto delante del Señor, porque la palabra del Señor dice, que como llegamos delante del Señor, así debemos mantenernos.
Y entonces una persona que trae una familia que es, digamos, un hombre que tiene dos hijos de dos mujeres diferentes, pues él viene con sus hijos y trata de llevarlos delante de la presencia del Señor. No es que vaya a atentar contra la vida de sus hijos, no. Lo que dice es que de aquí en adelante él se comporta como un hombre creyente. Y de esta manera debemos nosotros honrar y glorificar a nuestro Dios. ¿Cómo debe ser nuestro testimonio delante del Señor? ¿Cómo debe ser nuestra vida delante del Todopoderoso? El Dios que todo lo ve, Él también todo lo escucha. Pidámosle al Señor que nos dé esa sabiduría de cómo manejar las consecuencias, porque ¿qué pasó? Dios perdonó el pecado de David, pero las consecuencias siguieron en su casa, porque dice que no se quitaría la espada en su casa, y sabemos que entre los mismos hijos de David se mataban, atentaban, se agredían. Por causa del pecado de David hubo unas consecuencias en las generaciones siguientes. Nosotros debemos de pedirle al Señor misericordia y que nos ayude a solucionar estas consecuencias que tenemos por nuestro mal comportamiento, por las cosas que hemos hecho malas, porque nos hemos comportado. Señor, ¿cómo hago, Señor, para alivianar esta carga que es muy pesada? Te pido que de mí tengas misericordia. Porque ¿saben qué pasó después del texto? No lo vamos a leer, pero los invito para que continúen leyendo el pasaje. Este hijo de Betsabé y de David enferma. Y David entra en ayuno por 7 días y exclamándole al Señor, no comía nada, no dormía, orándole al Señor. A los 7 días muere y él se levanta. Los siervos le dicen, pero bueno, y se levanta y se arregla, se viste bien, deja el ayuno, el cilicio, y ahora come y se viste bien. Y los siervos le dicen, pero cuando estaba enfermo llorabas, ayunabas, todo esto, y ahora que está muerto ya como si nada hubiera pasado, mire, ya yo no puedo hacer nada. Yo lo hice a ver si Dios tenía misericordia, si Dios de pronto se apiadaba de esta situación. Y se para inmediatamente y dice el texto que va a adorar a Dios. Es decir, él vuelve a tomar esa comunión con el Señor. Allí quiero que centremos la atención y es, nosotros debemos de ir siempre a volver a retomar esa comunión con el Señor lo más rápido posible y pedirle, Señor, ayúdame, Señor, cómo sustento mi vida aquí en adelante. Sé que cometí este pecado, Dios, sé que tengo estas consecuencias, pero sin tu ayuda es imposible. Por favor, ayúdanos. Y mire, donde hay una humillación delante del Señor, está la misericordia del Todopoderoso. Si nos humillamos, Dios nos levanta, Dios nos ayuda, Dios nos recoge. No escatimemos esfuerzo en buscar a Dios en toda humillación y pedirle misericordia. Volvamos a tener esa comunión con el Señor cuando la perdamos a través de un pecado, inmediatamente que el Señor nos ayudará. Porque recordemos que Él todo lo sabe, Él sabe que somos débiles y pecadores. Por eso el título del día de hoy es, tú eres aquel hombre, ha dicho el Señor. Amén y amén.